Eh, Hemos estado hablando sobre los estados hipertensivos del embarazo y antes de continuar, bueno, esto ya habíamos comentado, eh, quería mostrarles aquí la tasa de mortalidad materna, cómo ha ido durante los últimos años. Vean, vean acá cómo durante los años 2000, la primera década, la tasa de mortalidad materna pues era, miren, bastante alta, ¿no? La mayor tasa se dio aquí en el año 2004, aquí, con, con la más alta tasa en toda esa década, ¿no? Es ahí cuando se empieza con mayor fuerza, ¿no? Las capacitaciones a todo el personal de salud para poder hacer uso de las claves, ¿no? Ya habíamos hablado de la clave roja, la clave azul y la clave amarilla. Y, y vean que con todo esto ha ido disminuyendo, ¿no? Bastante bien. Pero vean luego qué sucedió en el año 2000, en el año 2019, miren, la tasa bajó casi un poco más de la mitad de la tasa que tuvimos en el 2004. Pero lamentablemente otra vez para el 2020, esta tasa comenzó a aumentar, ¿no? Y aquí producto de la pandemia. Eh, 2020, 2021, ¿no? Con muy altas tasas de mortalidad materna. Y bueno, comparando aquí hasta la semana epidemiológica 21, comparando con el año pasado, pues nuestra tasa de mortalidad materna ha disminuido. Bueno, esto por el COVID, ¿no? Por el COVID. Vean entonces cómo la mortalidad materna, eh, acá vamos a ver por departamentos, nosotros estamos acá, Cusco, ¿no? Eh, la mayor tasa obviamente se va a ver en Lima, ¿no? Por la mayor población, pero de estos, Lima, Piura y La Libertad son las zonas más altas donde ha habido mayor mortalidad materna. Nosotros hasta la semana 21 hemos tenido solamente una mortalidad materna, ¿no? Hemos tenido una muerte materna en Cusco. Pero sumando todo, vean que hemos llegado a 87 muertes maternas, ¿no? A nivel nacional. Eh, de todo esto, Ucayali pues fue el departamento donde más bien ha aumentado la mortalidad. En todos ha disminuido. Y esto básicamente por la mortalidad indirecta, ¿no? Esto por el COVID. En todos ha disminuido excepto en Ucayali, donde ha habido la mayor tasa de mortalidad materna, ¿no? Por indirecta, en este caso por el COVID. Eh, y vean, como la anterior clase les comentaba, que la mayor tasa de mortalidad materna pues se tiene en el puerperio. Por eso es la necesidad de hacer el seguimiento adecuado en esta fase, ¿no? En la fase del puerperio. Vean que para el año, miren, para ahora, hasta ahora, o sea, nuestra tasa de mortalidad ha aumentado hasta un 72%. Vean, respecto a lo que ha estado sucediendo en los años anteriores. Y en este caso tenemos por las causas directas. Aquí la causa indirecta por COVID también, ¿no? Más vean que ha sido en el puerperio. Y a nivel institucional, pues obviamente MINSA siempre porque tiene mayor cantidad de población. A nivel domiciliario entra y esto, de los niveles de atención, vean que la mayor tasa de mortalidad materna se ve pues en el segundo nivel de atención, ¿no? Segundo. Y por COVID también, ¿no? Entonces, de esto, de las causas, o lo que nosotros tenemos, en lo que tenemos que incidir más, es pues en nuestra tasa de mortalidad materna directa, ¿no? ¿Qué es lo que nos está preocupando en este año? Sobre todo, vean que la tasa para el 2000, hasta el 2019 hemos tenido una tasa de 23%, luego ha ido disminuyendo, ¿no?
2020, tasa de mortalidad materna directa 18%, ¿no? Para la misma semana gestacional, pero vean que para el 2022 nuestra tasa está aumentando por causas directas. Y por COVID, claro, aquí ha ayudado bastante la vacuna, ¿no? Ha disminuido. Pero sigue siendo preocupante porque tal vez nos hemos dedicado a esto al problema del COVID y vean, ¿no? El problema que estamos teniendo acá. Entonces se tiene que analizar qué es lo que está sucediendo. Y esto les comento, por ejemplo, hace poco he tenido guardia el día martes para el miércoles. Y en la guardia, el hospital es increíble, pero no teníamos ni misoprostol, ni metergina, o sea, ergometrina. Solamente hemos estado con oxitocina, ¿no? En el trabajo. Y pues lamentablemente hemos tenido que terminar luego haciendo una histerectomía a una paciente joven de 28 años. Y porque hizo pues atonía uterina, ¿no? Se hizo todo lo posible y lamentablemente en este caso pues terminamos haciendo una histerectomía por atonía uterina, ¿no? Y con un sangrado abundante de 2 litros. Entonces, vean la necesidad, ¿no? Otra vez de tener que hacer estos cursos de clave roja, clave azul, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Desde estudiantes de medicina, ¿no? Hasta todos los profesionales, ¿no? Que estén involucrados, sobre todo en nuestros centros de salud. Han visto que la mortalidad materna, vean, está ocurriendo más en el segundo nivel de atención, ¿no? Y también en el tercer nivel. O sea, las más altas tasas, miren, segundo y tercer nivel de atención. Primer nivel es más bajo. Entonces, la importancia acá de ver nuestras claves rojas. Miren, para el año 2021, incluso los trastornos hipertensivos habían bajado y la hemorragia obstétrica también había bajado, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, en este caso aumentó la forma indirecta por el COVID. Pero ahora no se tiene que hacer un análisis, ¿no? Para el 2022, qué es lo que está sucediendo. Que tenemos mayores tasas de muerte materna, pero de las directas, ¿no? La indirecta, bueno, por el COVID ha disminuido, pero el problema es ¿no? Entonces, vean que los trastornos hipertensivos, acá para nuestro año, ¿no? Están en segundo lugar, pero no muy lejos del primero, ¿no? Entonces, siempre la mortalidad materna por hemorragia obstétrica sigue siendo la principal causa, pero prácticamente están juntos con los trastornos hipertensivos. Entonces, aquí se tiene que hacer un mayor énfasis en estas dos claves, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy día es prácticamente ver más la clave azul, ¿no? Los trastornos hipertensivos. Entonces ya hemos visto estos trastornos hipertensivos en el embarazo. Se trata más de un síndrome, ¿no? Porque vamos a tener diferentes formas de clasificar todo este síndrome, ¿no? De preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica, que incluso podemos tener una hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada y una hipertensión gestacional. Entonces ya hemos definido, es igual la definición de la hipertensión, más de 140-90, ¿no? Se va a definir para nuestra preeclampsia, pues será aquí la edad gestacional en que se presente, ¿no? Y la proteinuria con una orina de más de 300 miligramos en 24 horas. La toma de presión arterial, que eso ya hemos visto, y la definición, que esto tiene que quedar claro, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a decir una hipertensión arterial crónica? Cuando esta hipertensión se va a presentar, pero antes de las 20 semanas. Si es por encima de las 20 semanas,
y no tiene otro problema más que solo la hipertensión, o sea, no tiene proteinuria ni falla de órgano blanco, entonces diremos que es una hipertensión gestacional. Preeclampsia diremos si es que tiene la hipertensión y a eso vamos a agregar o proteinuria o daño de órgano blanco, ¿no? Y obviamente por encima de las 20 semanas. Eclampsia cuando ya hay una convulsión y el síndrome HELLP con toda la presentación clásica del HELLP, ¿no? Entonces, nuevamente, para que quede claro, entonces va a ser un aumento de la presión arterial, lo vamos a definir si es antes o después de las 20 semanas. Si es antes, es crónica. Ahora, también, si la presión arterial persiste por encima de las 12 semanas en el puerperio, vamos a decir también hipertensión arterial crónica. Si es antes de las 20 semanas con falla de órgano blanco o proteinuria, cualquiera de estos dos será preeclampsia y si no, solamente hipertensión gestacional. Entonces, la falla de órgano blanco que ya está clásicamente, ya hemos evaluado, ¿no? Donde va a haber una falla en alguna parte. Plaquetas, menos de 100.000, cuando hay una disfunción hepática, en este caso las transaminasas estarán el doble de su valor normal, que hay una falla renal, la creatinina por encima de 1.1, que hay edema agudo de pulmón y que hay las clásicas problemas de disfunción de irritación cortical, ¿no? Alteraciones visuales, cerebrales, cefalea, escotomas o una epigastralia. Bien, la fisiopatología que ya lo hemos comentado también en la anterior clase, ¿no? Donde va a haber una disfunción endotelial sistémica y esto nos va a producir pues un trasudado del plasma, por eso es que hay disminución de la volemia, ¿no? Y con menos volumen plasmático, ¿no? Por este trasudado. Entonces, normalmente hemos dicho que en una gestante hay una hemodilución, pero en este caso lo que vamos a tener es una hemoconcentración, ¿no? Una hemoconcentración. Entonces, el volumen, si en el caso de que este volumen placentario, este flujo placentario disminuya hasta un 50%, pues tendremos graves problemas, complicaciones como la restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, como les decía, hemos visto la fisiopatología, ¿no?
en la anterior clase. Entonces, lo que vamos a ver, pues va a haber una mala invasión de las células trofoblásticas, ¿no? Por lo tanto, con un desequilibrio entre los factores antiangiogénicos, ¿no? Donde el principal responsable pues va a ser el SFLIC, que hemos visto en la anterior clase, que es una tirosinquinasa, y versus los factores angiogénicos, ¿no? Como el factor endovascular placentario, ¿no? Que va a estar disminuido junto con el factor de crecimiento placentario. Entonces, todo esto nos va a producir pues un menor flujo y una alta resistencia, donde los vasoconstrictores pues van a estar elevados y los vasodilatadores van a estar disminuidos, llevándonos pues esto a una isquemia placentaria y una vasoconstricción severa que va a producir pues el principal síntoma de la preeclampsia, que es la hipertensión arterial. Entonces todo esto nos va a llevar a una disfunción endotelial donde los vasoconstrictores van a estar aumentados, va a haber una alteración en la permeabilidad capilar, trasudado del plasma, disminución de la volemia, hemoconcentración, llevándonos pues todo esto a una falla de órgano, ¿no? Normalmente el volumen sanguíneo está aumentado, hemos visto, llevándonos a una hemodilución. Va a haber un aumento también del volumen plasmático hasta un 48%, ¿no? En cambio, la hipertensión inducida por el embarazo, el volumen plasmático va a estar disminuido, llevándonos a una hemoconcentración, puede llegar a disminuir hasta un 50% el flujo placentario. Si disminuye más del 50%, pues nos va a llevar a una restricción de crecimiento intrauterino. Con todo esto, antes definíamos, ¿no?, la preeclampsia como leve, moderada y severa, pero ahora se han eliminado estos términos para llamar a la preeclampsia con y sin signos de severidad. ¿Por qué? Porque al decir si es una preeclampsia leve, bueno, antes se decía, pues ya no había ningún problema, ¿no? Pero, y de la moderada, incluso no se hacía un seguimiento estricto, ¿no? Entonces, por eso es que más ha sido una definición como para poder hacer un seguimiento adecuado a nuestras pacientes, ¿no? Y el síndrome HELP, pues, como vamos a ver ahora, va a haber una alteración. Esto es un acrónimo, ¿no? Donde hay una trombocitopenia, hay una elevación de las plaquetas, ¿no? Elevación de las enzimas hepáticas, va a haber una disminución de las plaquetas menos de 100.000, ¿no? Y alteración de las enzimas hepáticas, ¿no? Entonces, y una anemia llevándonos a una grave alteración, ¿no? Con hemorragia, incluso en una hemorragia hepática. Entonces, ¿cuáles van a ser estos criterios de severidad, no? Vamos a decir una preeclampsia con datos de severidad cuando la presión arterial está por encima de 160, 110, y los síntomas premonitorios, como son la cefalea. Si hay cefalea, nos indica que en cualquier momento esa paciente va a convulsionar y va a ser una eclampsia. O hay escotomas o hay un dolor abdominal. Y si hay un dolor abdominal, entonces inmediatamente tenemos que pensar en un síndrome HELP. Entonces, ¿cuál va a ser el síndrome HELP? Pues va a haber una anemia hemolítica microangiopática. Entonces, ¿qué significa cuando hay anemia hemolítica? Esto ya lo han visto en hematología. La bilirrubina indirecta va a estar elevada por encima de 1.2, ¿no? TGO por encima de 70, DHL, que es la lactato deshidrogenasa, que es la forma de cómo vamos a poder hacer el diagnóstico de anemia hemolítica, por encima de 600, y una plaquetopenia menos de 100.000, ¿no? La falla renal, edema agudo de pulmón y la eclampsia, ¿no? Cuando ya hay una convulsión. Entonces, ¿en qué tenemos que basarnos? Tenemos que estar pensando ya en que está haciendo una eclampsia esta paciente cuando hay estos síntomas premonitorios, ¿no? Cefalea, escotoma, significa que en cualquier momento esa paciente va a convulsionar, por lo tanto hay que terminar inmediatamente el embarazo. Si hay dolor abdominal, que está haciendo un síndrome HELP con una ruptura hepática. Entonces, ¿por qué mueren las pacientes? Porque hay una falla hepática por necrosis hepatocelular, cuando hay una falla renal por endoteliosis glomerular y una hemorragia intracerebral
por una convulsión. Entonces, esto ya lo hemos visto también en la fisiopatología, cómo es que se forma todas estas alteraciones, ¿no? Entonces, la eclampsia es nada más cuando ya la paciente convulsiona, es el desorden más severo de la preeclampsia, donde los eventos premonitorios pues van a ser la cefalea y hiperreflexia. A veces incluso hay un porcentaje que puede presentarse sin síntomas y de frente a presentarse la convulsión, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas también entre los marcadores bioquímicos, cuáles son la hiperuricemia y el aumento. Esta hiperuricemia nos va a llevar pues a una mayor mortalidad. Hipertensión crónica, cuando esta se va a presentar antes de las 20 semanas, ¿no? Y ya se conocía que esta paciente era hipertensa antes de la gestación, ¿no? O se está presentando en las primeras 20 semanas, ¿no? Podemos tener una hipertensión transitoria que se presenta en las primeras 20 semanas y en el posparto se normaliza. Podemos tener una hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, sí, es hasta 4 a 5 veces más frecuentes, y esto nos va a dar un mayor mal pronóstico, pues tanto para la mamá como para el feto. Y el síndrome HELP, que viene de H de hemólisis, C de elevación de las enzimas hepáticas y low plaquet, pues de las plaquetas disminuidas, ¿no? Entonces el síndrome HELP tiene una incidencia de 0.5 a 0.9% y se puede acompañar de preeclampsia con signos de severidad hasta un 4 a 12% y 30% con eclampsia, ¿no? 70% ocurre entre las 27 y 37 semanas y pueden presentarse incluso en aquellas pacientes que no tengan antecedentes de hipertensión o proteinuria, o sea, de frente a hacer un síndrome HELP sin hipertensión. En esos casos, la mortalidad materna se estima hasta un 2 a 3% porque estas pacientes hacen falla multiorgánica con hemorragia, trombosis, no, ruptura hepática, necrosis tubular aguda y edema pulmonar. ¿Podemos prevenir la preeclampsia? ¿Se puede prevenir? Sí. Acá lo importante es el control prenatal. Entonces, para esto tenemos que hacer una buena historia clínica donde podamos identificar estos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Miren, acá en la izquierda vamos a tener de la guía NICE y aquí en la derecha de la guía de la ACOG, ¿no? Coinciden, son casi semejantes. Veamos, el antecedente de preeclampsia es el principal factor de riesgo para pensar en un riesgo alto, ¿no? El antecedente de preeclampsia nos aumenta hasta 7 veces la posibilidad de que esta paciente en este siguiente embarazo vaya a ser preeclampsia. Enfermedad renal crónica. Si la paciente tiene una hipertensión crónica, tiene diabetes mellitus, tiene alguna enfermedad autoinmune, LES, SAF o una artritis reumatoide o gestación múltiple. Riesgo alto en ACOG, igual, ¿no? Vean, son los mismos criterios. ¿Cuándo vamos a decir un riesgo moderado? Cuando es nulípara, cuando la edad materna es menos de 40 años, en cambio para ACOG la edad materna menos de 35 años. Que el índice de masa corporal sea más de 35 y para ACOG lo baja un poco más, hasta 30, mayor a 30, ¿no? El periodo intergenésico más de 10 años o la historia familiar de preeclampsia en la mamá o en la hermana principalmente. Si ha habido antecedentes, entonces pensar en un riesgo moderado, ¿no? Y un riesgo bajo, ¿cuál será? Simplemente el antecedente de un embarazo sin ningún problema, ¿no? Ese sería un riesgo bajo. Entonces, la propuesta, ¿cuál es? Que nosotras tengamos por lo menos un factor de riesgo alto o 2 factores de riesgo moderado para decir, esta paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar ahora preeclampsia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que prevenir identificando, haciendo el despistaje de preeclampsia entre las 11 y 13 semanas con 6 días. La ecografía de las 11 y 13 semanas, ya hemos visto en las anteriores clases, no solamente sirve para hacer cromosomopatías, para el despistaje de cromosomopatías que hemos visto. Hay algunos estigmas, ¿no?, que nos van a decir si estas pacientes tienen o no la posibilidad de tener alguna cromosomopatía, sino también nos ayudan para ver acretismo placentario. Es la mejor época para poder diagnosticar si esa paciente va a hacer o no un acretismo placentario, placenta previa
corionicidad de los embarazos gemelares y obviamente el despistaje de preeclampsia. Entonces, miren, para todo lo que nos sirve una ecografía entre las 11 y 13 semanas con 6 días. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico general, el que está llevando el control prenatal, tanto si ustedes van a hacer en el SERUM o en forma ambulatoria? Lo importante es hacer un adecuado control prenatal. ¿Para qué? Para identificar los factores de riesgo. Una vez que identifiquemos los factores de riesgo, ¿no?, tenemos que referir a un centro especializado donde hay un ginecólogo que esté capacitado para hacer este despistaje de preeclampsia entre estas semanas, 11 y 13 semanas con 6 días. ¿En qué consiste este despistaje? En hacer un estudio combinado. ¿Qué va a hacer este estudio combinado? Identificar los factores de riesgo, como ya hemos dicho, un factor de riesgo alto o 2 factores de riesgo moderado, más la toma de la presión arterial y hacer un estudio bioquímico. ¿De quiénes? Del PAP-A, o sea, de la proteína placentaria asociada a la gestación, la proteína A y el factor de crecimiento placentario. Se hace un estudio bioquímico de estos 2 factores, ¿no?, y hacer un Doppler de arterias uterinas. Esto en una situación ideal. En caso de que no se pueda hacer, entonces tendremos pues un test de contingencia. ¿En qué consiste? En identificar igual los factores de riesgo, un factor de riesgo alto o 2 factores de riesgo moderado, más un Doppler de arterias uterinas, tiene un elevado riesgo de preeclampsia. Claro, siempre y cuando este Doppler de las arterias uterinas estén elevadas por encima de 2.35, haciendo el IP, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, el promedio de las 2 arterias uterinas, no de la derecha y de la izquierda. Entonces, ¿podemos prevenir? Claro que sí, mediante la historia clínica, identificando los factores de riesgo, el estudio Doppler de las arterias uterinas, los marcadores biofísicos que hemos visto, que es la medida de la presión arterial, y los factores angiogénicos, ¿no? El PAP-A y el factor de crecimiento de la placenta. Entonces, ¿cuándo decimos riesgo bajo? Cuando esa paciente ha tenido un parto anterior a término sin complicaciones durante el embarazo. Entonces, los factores de riesgo que ya lo hemos mencionado, y igual, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el despistaje entre estas 11 y 13 semanas con 6 días. Una vez identificado entonces el factor de riesgo, ¿qué es lo que debemos hacer? Derivar a la consulta especializada al paciente, ¿no? Derivar. Y si estamos en zonas alejadas o de difícil acceso, o que la paciente, digamos, no pueda ir porque es muy lejos, porque no tiene la suficiente economía para hacerse un Doppler de arteria uterina, entonces el médico general está en la obligación, identificando nada más estos factores de riesgo, de ya hacer el uso de la aspirina, ¿no? E iniciar a partir de las 13 semanas hasta la semana 36. Bien, entonces, importante nuevamente el estudio combinado de estos factores de riesgo, monitoreo de la presión arterial, del PAP-A, del factor de crecimiento placentario y el Doppler de las arterias uterinas, ¿no? Importante, entonces, el Doppler de las arterias uterinas. Para eso tenemos que enviar al especialista que nos pueda hacer este Doppler y hacer el promedio de las arterias uterinas, ¿no? Para podernos decir si este IP está muy alto, entonces para iniciar de una vez el tratamiento con la aspirina, ¿no? Por encima de 2.35, no olvidarse esto. Entonces, lo importante es saber medir bien la presión arterial en una paciente que esté bien sentada, sin cruzar los brazos, sin cruzar las piernas, y que los brazos estén a la altura del corazón, ¿no? E identificar, miren, si nosotros solamente hacemos con el factor de riesgo, tenemos hasta un 40% de detectar una paciente con preeclampsia. Sí, a esos factores de riesgo nosotros añadimos el IP, el Doppler de las arterias uterinas, podemos conseguir hasta un 70%. Y si hacemos aparte de esto, el IP de las arterias uterinas, en la medición de la presión arterial media y el factor de riesgo, miren, se incrementa hasta un 80% de detección de preeclampsia. Y si a eso agregamos los factores angiogénicos, ¿no? Se hace un despistaje en suero materno de estos factores angiogénicos, miren, nuestra posibilidad de diagnóstico se eleva hasta un 90%.
Entonces, el Doppler de las arterias uterinas es importante en estas semanas de gestación. No puede identificar, miren, acá la arteria uterina esta es normal, con una buena sístole y una buena diástole. Esto significa que esta paciente pues está teniendo un buen riego sanguíneo. Normalmente, en una gestante o una mujer que no está gestando o está en el primer trimestre del embarazo antes de las 13 semanas, es así como se presenta, mira, una baja diástole y una sístole elevada, ¿no? Porque hay bastante contracción. Pero al finalizar el primer trimestre, miren cómo esta diástole empieza a incrementar, y pasada la segunda oleada, miren cómo la diástole incrementa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor flujo sanguíneo. Entonces, lo importante es saber diagnosticar. Lo ideal entre las 11 y 13 semanas con 6 días. Había un estudio donde se estaba diciendo que se hiciera las 22 semanas, pero la idea es diagnosticar antes de las 16 semanas para poder prevenir, porque esto nos da sí es cierto, nos da una tasa de detección, pero mejora si esto se hace antes, ¿no? Entre las 11 y 13 semanas con 6 días. Miren acá, por ejemplo, está alterado, esto se llama un notch porotodiastólico, ¿no? Porque está viendo esta diástole, pero luego miren cómo se hace esta vasoconstricción, ¿no? Entonces a esta, como la joroba del camello, ¿no? Le decimos un notch protodiastólico, ¿no? En este caso el índice de pulsatilidad está elevado, ¿no? Bien, entonces los marcadores bioquímicos que vamos a utilizar, ¿no? Y principalmente son el factor de crecimiento placentario, la tirosinquinasa, que es el SFLT1 que hemos visto en la anterior clase, y la proteína de la placenta 13 también se utiliza. También se puede utilizar el ácido úrico. Entonces miren cómo el riesgo para la tasa de detección puede ir, aumenta para que nosotros podamos de esta manera poder predecir qué paciente nos va a hacer preeclampsia o no. Y vean acá les pongo la calculadora que nos ofrece el Fetal Medicine Foundation, y eso lo pueden ustedes fácilmente bajar, ¿no? En su app del celular o en Google Play, la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, ¿no? Donde podemos poner y nos piden una serie de datos, ¿no? Para poder sacar este screening, y nos sale un valor predictivo, ¿no? De posibilidad de ser preeclampsia o no. Entonces, vean, se va desde si es que son gemelos o no, o sea, si es un embarazo múltiple o no, y nos piden toda una serie de datos, ¿no? Donde está la edad de la mamá, el origen racial de la mamá, si fuma o no, o sea, si utiliza algún método anticonceptivo. Miren, y son varios los datos que se tienen que ir llenando, ¿no? Si tiene presión alta o no, si tiene enfermedad cardiovascular o no, o una enfermedad renal, y nada más entramos acá al Doppler, ¿no? Y en el Doppler de las arterias uterinas ahí colocamos, y al final nos va a dar un porcentaje, ¿no? Si está por encima de 1 en 100, significa que es un riesgo bajo o no va a ser preeclampsia, ¿no? O sea, significa 1 en 200, 1 en 500, pero si nos sale por debajo de 1 en 100, o sea, 1 en 80, 1 en 60, significa que el riesgo es alto para preeclampsia, ¿no? Entonces, con eso ya la calculadora del Fetal Medicine nos lanza y nos dice qué riesgo tiene la paciente de hacer preeclampsia. Por lo tanto, ¿se puede predecir la preeclampsia? Sí, se puede predecir la preeclampsia con un screening combinado en el primer trimestre, ¿no? ¿Con qué podemos prevenir ahora la preeclampsia? Se puede prevenir tomando la aspirina. La aspirina es tan barata. Hay un estudio ASPRE del 2017 donde se hizo en una buena cantidad de pacientes, y se vio el efecto protector de la aspirina, ¿no? ¿Por qué? Porque inhibe la producción de tromboxanos y disminuye la inflamación. Y la idea que es dar 150 miligramos vía oral en horas de sueño, o sea, antes de dormir, ¿no? Esto nos va a reducir hasta un 67% antes de las 37 semanas y hasta un 82% antes de las 34 semanas. O sea, con esto disminuimos la morbimortalidad materno-fetal. ¿Por qué? Porque el principal problema fetal en una paciente con preeclampsia es la prematuridad, ¿no?
por la elevada preeclampsia es que terminamos terminando la gestación antes de las 34 semanas. Y esto pues nos lleva a una alta mortalidad fetal sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda FIGO? Nos recomienda FIGO que tengamos que hacer este estudio combinado de la medición de la presión arterial, el factor de riesgo, identificar la edad de la mamá, los valores en suero materno, ¿no? De estos factores antiangiogénicos, y si son mayores de 1 en 100, entonces se tiene que indicar la aspirina antes de la semana 16 y máximo iniciar a las 28 semanas y terminar hasta las 36 semanas. Pero en general, la COG, por ejemplo, que nos sugiere iniciar cuanto más antes inicie mejor, a partir de las 13 semanas, ¿no? Con el estudio ASPRE se vio que iniciando a las 13 semanas, el riesgo de preeclampsia disminuye sobre todo las preeclampsias tempranas, ¿no? Entonces, el riesgo, como les decía, disminuye si es que nosotros utilizamos la aspirina, ¿no? Ideal iniciar entre las 2 y 16 semanas, ¿no? Ahora, la dosis, por ejemplo, este es lo que nos decía antes, 81 así en la FIGO, ¿no? Pero, de acuerdo al estudio ASPRE, la mejor dosis es de 150 miligramos. Se ha visto mejores resultados, ¿no? Entonces, miren, las oportunidades de nuestra paciente solamente con alto riesgo, identificando al inicio del embarazo los factores de riesgo, nos va a ayudar para poder prevenir, sobre todo prevenir la preeclampsia, esas preeclampsias severas, ¿no? Y las preeclampsias tempranas. Entonces, esto ya lo hemos visto en la anterior clase también, la importancia de utilizar la aspirina, ¿no? Por encima de las 13 semanas, a medida de que vamos, por eso está la A grande, a medida de que empecemos antes la aspirina, miren cómo va disminuyendo el riesgo, ¿no? Y bueno, ya menor efecto si empezamos por encima de las 16 semanas. Bueno, pero por lo menos iniciar, ¿no? Hasta las 36 semanas de gestación, ¿no? Y en qué momento tenemos que terminar el embarazo, ¿no? Si es que está por encima de las 37 semanas y tiene signos de preeclampsia, no tiene sentido continuar con la gestación y terminar la gestación. Entre las 34 y 37 semanas, aumentar la vigilancia y por lo menos intentar llegar a las 37 semanas, sino de lo contrario, terminar la gestación, ¿no? Y si es que tenemos nuestra paciente con preeclampsia, la idea es madurar, hacer una maduración pulmonar y bueno, terminar el embarazo una vez madurado el pulmón, ¿no? Si es que hay preeclampsia con signos de severidad. Entonces hemos visto los medicamentos que podemos usar, metildopa, labetalol, nifedipino, ¿no? Y nifedipino se ha visto que tiene un mejor efecto para las preeclampsias, para esas hipertensiones que están altas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene a las 10 a 15 minutos ya está baja, ya está haciendo su efecto en nifedipino, ¿no? A diferencia de los otros medicamentos. Y la dosis máxima del nifedipino, pues podemos usar hasta 120 miligramos por día, ¿no? O sea, hasta 5 veces, miren, cada 15 a 20 minutos para disminuir esa presión de 160 a 110. El otro medicamento ideal también para poder manejar la presión arterial es el sulfato de magnesio, que nos ayuda para la prevención y tratamiento de convulsiones, ¿no? Esto se utiliza en 50 cc, o sea, 5 ampollas nos hacen 50 cc, que se va manejar en 50 cc de cloruro de sodio, o sea, en total vamos a tener 100 cc y vamos a iniciar con una dosis de ataque de 4 gramos en 15 minutos o una dosis de mantenimiento de 1 gramo en una hora, ¿no? O sea, 10 cc por hora. Entonces, esto es la clave azul que tenemos, donde tenemos que trabajar en forma coordinada, evitar la muerte materna, ¿no? Para estos casos de preeclampsia severa, eclampsia y síndrome HELLP. Entonces, el manejo es importante, ¿no? Para todas aquellas pacientes sin datos de severidad, por ejemplo, que tienen presión menos de 160, 110 acá, nos dicen que no se recomienda el uso de antihipertensivos, pero sí un seguimiento ideal, ¿no? El reposo en cama es ideal y en caso de sospecha de restricción de crecimiento intrauterino, realizar un Doppler de la arteria umbilical. La profilaxis del sulfato de magnesio para prevenir sobre todo las convulsiones, o sea, las eclampsias,
tenemos que usar, sobre todo en aquellas pacientes que presentan esos signos de premonitorios, ¿no? Como la cefalea, alteraciones del estado mental, visión borrosa, escotomas, clonus, o el dolor, la epigastralgia, ¿no? Nos puede orientar que estas pacientes van a desarrollar convulsiones en los siguientes minutos. Entonces, iniciar inmediatamente con sulfato de magnesio si estamos en un lugar lejano, o si estamos en el hospital, pues terminar inmediatamente la gestación. E igual, si hemos iniciado, por lo menos no con terminar la gestación no termina esto, ¿no? Si no, tenemos que continuar con el sulfato de magnesio al menos 24 horas posteriores al evento, ¿no? ¿Qué antihipertensivos están contraindicados? IECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina, antagonistas mineralocorticoides, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, vean acá, el IECA y el ARA2 están relacionados con anormalidades fetales, como cuáles: falla renal, oligohidramnios, hipoplasia pulmonar, restricción de crecimiento intrauterino y retraso en la osificación del cráneo. En el puerperio nos puede producir oliguria y anuria, y en el primer trimestre, si se utiliza en el primer trimestre anormalidades congénitas, principalmente las malformaciones cardíacas y del sistema nervioso central. Por eso es que están contraindicados en toda la gestación los IECA y ARA2. Entonces, la eclampsia, vean, se va a presentar hasta un 2 a 4% de las mujeres con preeclampsia sobreagregada a hipertensión arterial crónica. Entonces, en estos casos se recomienda el uso de sulfato de magnesio, y en caso de más si es que hay signos premonitorios, ¿no? Como ya hemos visto, los signos de irritación neurológica, la cefalea, escotomas, clonus, dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Que nos van a indicar que son signos de severidad. Entonces, lo importante en el primer trimestre que tengamos que estratificar a nuestras gestantes, identificar los factores de riesgo. Estas pacientes no pueden ser manejadas en un centro de salud de primer nivel, de segundo nivel para adelante ideal, donde haya un ginecólogo, y en caso de que la paciente no pueda, iniciar tempranamente pues la aspirina, ¿no? A partir de las 13 semanas ideal hasta las 36 semanas, 150 miligramos vía oral, ¿no? O sea, una pastilla y media de aspirina, ¿no? Que nos viene en el mercado. Entonces, el manejo específico del trastorno hipertensivo es pues terminar el embarazo, ¿no? Pero la idea es cuándo. Entonces, ya hemos visto, ¿no? La idea es por lo menos prevenir con la preeclampsia y llegar a un embarazo a término, y de lo contrario, entonces iniciar con maduración pulmonar y terminar la gestación. Y el antihipertensivo de elección pues es el nifedipino. El sulfato de magnesio tenemos que utilizar en todas pacientes con preeclampsia severa o eclampsia, ¿no? Para prevenir la convulsión. Esto dentro de la importancia que tiene la clave azul, ¿no? Ahora vamos a hacer, bueno, si no hay alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí. Mientras tanto, vamos a hacer ahora la hemorragia posparto, que también es importante que ustedes también conozcan, ¿no? Porque es parte de la clave roja. Donde no tenemos que saber actuar, porque ya hemos visto que el principal problema de muerte materna es segundo nivel, incluso primer y segundo nivel, ¿no? Desde primer nivel 6%, segundo y tercer nivel es donde más problemas vamos a tener, ¿no? De muerte materna, sobre todo segundo nivel. Entonces vean que la importancia de que se tenga que conocer estas claves, ¿no? Bien. Doctora, disculpe, yo tenía una pregunta. ¿Sí? En caso de una paciente que presente insuficiencia renal crónica y que esté con reemplazo renal y presente hipertensión, ¿la suspensión del embarazo es inmediata al momento de... Incluso si el bebé tiene 3 meses?
El problema es el riesgo, ¿no? El riesgo para la mamá. Si está con insuficiencia renal, imposible que continúe con la gestación. Ahí el problema es evitar la muerte materna, ¿no? La mamá va a fallecer. No sé si les comenté, eh, cuando era residente vi una paciente con lupus y estaba haciendo insuficiencia renal severa. Entonces vino como a las 11 semanas de gestación y se le sugirió, ¿no?, que se termine la gestación, pero la paciente no ha querido y bueno, ya después a las 16 semanas se apareció en en el hospital con edema, anasarca, pues ya con toda la disfunción debido a la insuficiencia renal severa, severísima. Entonces ahí, al ver que ya incluso estaba haciendo edema agudo de pulmón, fatal la paciente, ¿no? Ahí recién nos solicitaron para terminar con la gestación, ¿no? Se terminó con la gestación, pero lamentablemente la paciente a los 5 o 6 meses falleció, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal, si ustedes se fijan cuando hay está dentro del margen está en la ley, vean la ley de aborto terapéutico. En nuestro país está solamente el aborto terapéutico y ahí hay como 13 enfermedades, entre ellas está la hipertensión arterial crónica severa, ¿no?, con insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal, y son toda una serie de enfermedades. Sería bueno que lo revisen, donde está indicado el aborto terapéutico, ¿no? Está indicado, se tiene que hacer el aborto. Si no, pues la muerte materna, ¿no? Sí, está indicado la insuficiencia renal. Sí, Yola. Uh-huh. Claro, pero la idea sería, como les decía, está en la capacitación del personal, ¿no? No todos hacen. O sea, por ejemplo, los ginecólogos, lo que sí hacemos son el Doppler de la arteria uterina, no sé, y es fácil de hacerlo, ¿no? O sea, no es nada complicado, pero para ello se necesita la experiencia, pues, ¿no? Entonces, imagínate, en arteria oftálmica, si bien es cierto, hay estudios, pero todavía no se ha comprobado. Pero el problema es que los médicos no estamos capacitados, ¿no? No todos estamos capacitados, menos médicos generales. O sea, con las justas estamos queriendo hacer la ecografía. E incluso para algunos es un tanto difícil hacer la arteria uterina, ¿no? Entonces, con la arteria oftálmica, peor, ¿no? Necesitas el equipo y esto indica mayor presupuesto. Que sí hay estudios que nos está dando incluso mejores resultados en la arteria oftálmica, es cierto, ¿no? Pero el problema es la capacitación y el costo también, ¿no? Porque eso indica otro tipo de transductor, y eso es pues mayor presupuesto, ¿no? Sobre todo para nuestros hospitales, ¿no? Y esto te comento porque hace ¿cuántos? 7 años, 8 años no teníamos arteria, no teníamos Doppler en nuestro hospital, en el seguro. Los ecógrafos que teníamos estaban malogrados, ¿no? Y recién se nos hizo la compra hace 3 años. O sea, 3 años que estamos haciendo ya con más fuerza el Doppler en nuestros centros de salud, ¿no? En el hospital. Ahora si tú vas a los centros de salud de primer nivel, pues no, muchos centros de salud no tienen ni ecógrafo, ni siquiera los ecógrafos con Doppler, ¿no? Tienen sin Doppler. Entonces peor, ¿no?
Entonces, la idea sería pues la capacitación del personal médico, es lo que les dije, ¿no? Desde el inicio. La capacitación de de los médicos, de ustedes, que tengamos que hacer Doppler, que tengamos que utilizar la ecografía. Sí, yo. Gracias por tu aporte. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se me escucha o no? Sí, doctora, sí se lo escucha. Ya, gracias. Bien, entonces hemos visto cómo no la arteria uterina es importante para poder hacer, bueno, nuestro medio, hacer para hacer la prevención, el diagnóstico de nuestros pacientes. Ahora, vamos a usar también el Doppler para restricción de crecimiento intrauterino, eso vamos a hacer después en otra clase, y van a ver la necesidad de también de los médicos de que tengamos que capacitarnos en estos tipos de estudio para poder hacer un buen manejo, ¿no?, de nuestros pacientes. Nosotros como médicos estamos obligados a aprender, ¿no? Porque el personal de obstetricia, por ejemplo, hacen ecografías, ¿no? Hacen ecografías y los médicos no, o sea, nos estamos relegando en ese aspecto, o hay mucho intrusismo, ¿no? Pero para eso están pues estas capacitaciones. Entonces es obligación nuestra, ¿no? Si es que no tenemos esa oportunidad de hacer ecografías, capacitarnos por nuestra cuenta en todo caso, ¿no? En estos estudios. Y como ven, es importante para la prevención. O sea, si nuestros médicos fueran conociendo, haciendo Doppler, por lo menos, ¿no?, en un centro de salud cuando hagan su serum, sería ideal. ¿Y cuánto avanzaríamos en el diagnóstico y prevención de preeclampsia, ¿no? Muy bien, jóvenes. Si no hay alguna otra pregunta. Bien, ¿se ve mi pantalla, por favor? Sí, doctora. Gracias. Bien, entonces vamos a hacer ahora... Sí, doctora. Hemorragia postparto. Vean, en hemorragia postparto hemos visto ya la tasa de mortalidad materna, cómo ha incrementado, ¿no? Entonces, para esto es importante saber el uso de la clave roja y de la clave azul. El puerperio es el periodo de tiempo después del alumbramiento y culmina cuando el aparato genital recobra sus condiciones previas a la gravidez. Entonces, esto nos va a durar entre 4 a 6 semanas y hemos visto que vamos a tener 2 etapas, el puerperio inmediato y el puerperio inmediato. El puerperio inmediato, las 24 horas del posparto, que son las 2 primeras horas son las más importantes, donde tengamos que identificar cualquier factor que se esté alterando en la puérpera, ¿no? Y el puerperio inmediato de las 24 horas hasta las 6 semanas, ¿no? Hasta las 6 semanas de puerperio. Entonces, un puerperio temprano hasta las 7 días posparto y el puerperio tardío entre los 8 hasta 42 días posparto. Bien, entonces hemos visto, bueno, esto ya lo hemos hecho, la fisiología del puerperio, cómo se va nuestro organismo va volviendo a la etapa pregestacional, ¿no?, durante el tiempo. Entonces, nuevamente les muestro la tasa de mortalidad materna, cómo se ha estado incrementando, ¿no?, o ha estado disminuyendo, pero estos 2 últimos años realmente nos ha jugado fatal el COVID.
Pero vean que en el puerperio igual, tanto en la etapa de COVID como en las causas maternas directas e indirectas, ¿no? Siguen siendo altas nuestra tasa de mortalidad en el puerperio. Entonces eso significa que es ahí donde tenemos que actuar. Y la hemorragia obstétrica pues es la principal causa de mortalidad materna. No muy lejos están los trastornos hipertensivos, ¿no? Y esto también va a depender, pues, en la zona donde estemos, ¿no? Como les decía, más en MINSA, por ejemplo, es la hemorragia obstétrica es la principal causa, y en esa lumas estamos con los trastornos hipertensivos. Y la enfermedad por COVID, pues miren, ya lo hemos visto cómo es que se ha presentado. Entonces, para esto tenemos la clave roja, que es la forma de cómo nosotros vamos a afrontar este problema. No es un sistema de respuesta rápida frente a este peligro que nos va a originar fallo, disfunción orgánica severa en la salud materna, llevándonos pues a un shock hipovolémico a partir de una patología del embarazo, parto, puerperio. Entonces, ¿cómo vamos a definir la hemorragia posparto? Aquella donde hay una pérdida de sangre, más de 500 mililitros en un parto vaginal o más de 1 litro en un parto por cesárea en las primeras 24 horas. Para propósitos clínicos es cualquier pérdida de sangre que tiene el potencial de producir inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y una disminución de hematocrito en más del 10%, o sea, de control en 4 horas. Entonces, pérdida sanguínea, más de 500 en un parto vaginal y más de 1000 en la cesárea, llevándonos a estos cambios hemodinámicos que va a requerir muchas veces transfusión sanguínea. La caída del hematocrito por encima del 10% o más de 3 gramos por decilitro. Entonces, esta es una afección potencialmente mortal que va a requerir un tratamiento inmediato, intensivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta disminución del volumen sanguíneo circulante, ¿no? Va a disminuir el gasto cardíaco a nivel cardíaco y el nivel sistémico, una redistribución de sangre, ¿no? Llevándonos a un déficit de oxígeno y un desequilibrio entre la oferta y la demanda hacia los tejidos, ¿no? Llevándonos a una hipoxia tisular y a una hipoperfusión tisular, llevándonos a lesiones celulares irreversibles, fracaso multiorgánico y muerte materna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que nos van a llevar a una clave roja? La placenta o membranas retenidas, falta de progreso o prolongación durante la primera o segunda etapa de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque esto lo que va a producir es una gran distensión del útero, y como se va a distender el útero, pues no va a haber una vasoconstricción, y esto nos va a llevar a un sangrado continuo, ¿no? Un sangrado continuo. ¿Y quiénes van a tener esta distensión uterina? Pues tenemos que identificar por eso a esos pacientes, acá dice, por eso la macrosomía fetal, ¿no? Va a llevar a una gran distensión, los embarazos múltiples, el polihidramnios, ¿no? Placentas mórbidamente adherentes, los acretismos placentarios, ¿no? O sea, esas placentas que van a penetrar no solamente la capa muscular, sino pueden llevar incluso salir hasta órganos vecinos como la vejiga, ¿no? Este es el acretismo placentario. Laceraciones, a veces no nos damos cuenta y hay laceraciones en el canal genital, y esto está presentando un sangrado continuo en napa, un sangrado escaso, pero con el tiempo pues se va haciendo un gran sangrado, y esto nos puede llevar a un shock hipovolémico, y a veces simplemente no hemos revisado bien el canal genital, llegándonos a producir incluso hematomas que se pueden ir hacia adentro, hacia fondo uterino, con gran dolor, y estos hematomas pues son relativamente grandes, que pueden llevarnos a un shock hipovolémico. Entonces, por eso la importancia de que en las 2 primeras horas lleguemos a observar bien estas lesiones, ¿no? Los partos instrumentados también, ¿no? Nos van a llevar a lesiones de canal genital, macrosomías, ya hemos mencionado, los trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP, ¿no? O la inducción de trabajo de parto. Y es que lo que sucede con la inducción de trabajo de parto, donde vamos a usar oxitocina, la reserva de oxitocina se llena, de modo que cuando sucede el parto, después esas reservas están tan llenas que no van a permitir una buena contracción uterina, ¿no?
Entonces ya no hay más, por mucho que se incremente la cantidad de oxitocina, y como las reservas ya están agotadas o ya se han llenado, se han topado, pues ya no hay más a donde pueda producir mayor contracción, ¿no? Y esto nos va a llevar es también un factor de riesgo de atonía uterina. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hemorragia posparto? Son las 4 T's: el tono, tejido, trauma y trombina, para que se acuerden. Tono es por las contracciones uterinas, no es la principal causa de atonía uterina, de hemorragia posparto, ¿no? El 70% por atonía uterina. El trauma, ¿no? Para eso tenemos que revisar canal genital, ¿no? Los traumas obstétricos, ¿no? Los traumas obstétricos. Hasta en un 19%, el tejido hasta un 10% y trombina en 1% por CID. Entonces, estas hemorragias postparto, hemos dicho las 4 T's, ¿no? El trauma, trombina, el tono y el tejido. ¿Por qué? Porque hay retención de restos, se han retenido restos placentarios, membranas placentarias, hasta un 9% vean que nos puede producir hemorragias postparto. Entonces, es lo importante de evaluar bien e identificar estas patologías. No vean que la principal causa es el tono, ¿no? La atonía uterina. La atonía uterina, esa es la principal causa. La segunda, traumas, lesión en el canal del parto, hasta un 20%. La tercera, si vemos que el útero está bien contraído, no hay problema, no hay traumas en la zona, entonces hay que pensar que está habiendo retención de restos. Para eso tenemos que hacer una revisión legrados con la cureta de Wallis y revisar si no hay retención de restos, ¿no? Entonces, vean, la atonía uterina es la principal causa, que puede llegar hasta un 80-90% de acuerdo a otros estudios, y esto se presenta, ¿por qué? Porque hay una sobredistensión uterina. ¿En quiénes vamos a pensar? Gestación múltiple, polidramnios, fetos con macrosomía. Corioamnionitis, aquellas que tengan rupturas prematuras de membrana prolongada, fiebre, ¿no? El agotamiento muscular cuando sucede esto en los partos prolongados o precipitados, la multiparidad también. Retención de tejido placentario, ¿no? Sobre todo aquellas con acretismo placentario o tengan antecedentes de cirugía uterina previa, ¿no? Como por ejemplo una miomectomía. Entonces, en estos casos también va a haber retención de restos, se quedan ahí porque ha dejado como una cicatriz, ¿no? Donde se quedan los restos y entonces hay que revisarlo, y esto es lo que está produciendo el sangrado. Entonces, vamos a ver coágulos. Ante toda presencia de coágulos tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo, revisar bien el canal, ¿no? Revisar el útero, revisar el canal del parto para descartar lesiones, ¿no? Generalmente se presentan en aquellos partos instrumentados, felizmente, y bueno, ya no se hacen partos instrumentados ahora porque todo terminamos por cesárea, ¿no? Pero aún así, la cesárea no significa que sea la solución, porque igual con una cesárea podemos tener atonía uterina, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes que han tenido fases de expulsivo prolongado o precipitado. Por el otro lado también, ¿no? Donde se agota, ¿no? Se agota la oxitocina, se agotan las reservas de oxitocina y pues producen sangrados uterinos continuos, ¿no? La ruptura o dehiscencia uterina también, que es una tragedia cuando se nos presenta estos casos. Entonces, ¿quiénes van a tener riesgo? Aquellas que han tenido cirugías uterinas previas, ¿no? O bien por una cesárea o una miomectomía previa. Los partos instrumentados, cistoses, hiperdinamias, cuando se hace inversión cefálica externa, pero felizmente ya no se hace. O las inversiones uterinas también es otra causa fatal de atonía o de lesiones, ¿no? En el canal del parto, y nos llevan después a una atonía uterina. El útero sale por la zona, por la mucosa, ¿no? Por la mucosa y esto produce atonía uterina y un sangrado incesante, ¿no? Entonces, en este caso, pues inmediatamente hay que entrar a sala, o lo primero que hay que hacer cuando hay una inversión uterina y estamos lejos de un centro de salud de tercer nivel, ¿no? Hacer puño con la mano e introducir todo el útero hacia adentro, ¿no?
¿En qué casos vamos a tener? Después de un alumbramiento manual, cuando hay acretismo placentario, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a tener estas inversiones uterinas, o cuando se ha hecho una mala maniobra de Credez que jala, lo que sucede es que ahí lo que hacemos es jalamos el cordón umbilical, y al jalar, al retirar, eh, no se espera que se forme el hematoma retroplacentario para que luego solito empiece a salir la placenta. Entonces ahí nosotros al jalar y encima presionamos por la parte de arriba, por el fondo uterino, pues nunca se presiona por el fondo uterino, sino suprapúbico, ¿no? Así es la maniobra como se tiene que hacer, y jalar el cordón. Entonces ahí vamos a ver el signo del pescador, si se siente como si todavía estuviera la placenta dentro porque te jala, te retira, entonces esperar a que se desprenda sola la placenta, ¿no? Y no seguir jalando, no seguir insistiendo, porque ahí es cuando placenta y todo se sale el útero hacia afuera, ¿no? Entonces este es también todo un problema. Inmediatamente sucede eso, tenemos que hacer puño con nuestra mano y meter el útero, ¿no? Porque si a mayor tiempo que pasa, ese útero ya no entra. Ya a cada rato va a seguir saliendo, ¿no? Entonces ahí el único tratamiento es la histerectomía, ¿no? Sacar el útero. Alteraciones en la coagulación que pueden ser adquiridas por la preeclampsia, síndrome HELP, CID, embolia de líquido amniótico, sepsis o el DPP, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta. Por una situación congénita como la enfermedad von Willebrand, hemofilia, ¿no? Entre otros factores de riesgo, ¿no? Sospecha de DPP, placenta previa conocida, gestación múltiple, preeclampsia, antecedente de hemorragia postparto. Miren, tiene hasta 3 veces de nuevamente hacer hemorragia postparto en esta oportunidad. Las obesas, por problema de tono, hacen también hemorragia postparto. Las cesáreas de emergencias o cesáreas selectivas, igual la cesárea de emergencia tiene hasta 4 veces la posibilidad de hacer más que una cesárea electiva. Inducción de trabajo de parto, placenta retenida, episiotomía medio lateral por el trauma. También a veces se hacen unas episios muy largas, ¿no? Y no se sutura bien, se forma el hematoma hasta el fondo, y esto también nos trae mucho problema, ¿no? Los partos instrumentados, trabajos de parto prolongado, macrosomías, corioamnionitis, la edad, como siempre, la edad es principal factor de riesgo para todo, ¿no? Sobre todo aquellas más de 40 años. Y la paridad, ¿no? Las multíparas tienen mayor posibilidad de hacer hemorragias postparto. Entonces es un estado de emergencia donde las decisiones tienen que ser inmediatas ya, porque esto nos lleva a un rápido deterioro que si no se soluciona inmediatamente, la atonía va a continuar y es peor, ¿no? La emergencia empeora y es multifactorial, obviamente, ¿no? Entonces, la atonía uterina se va a caracterizar por un sangrado abundante. El útero es de mayor tamaño que lo normal. ¿Por qué? Porque no se contrae. Normalmente, después del alumbramiento, el útero se disminuye de tamaño, ¿no? Hasta 10, 13 centímetros máximo, ¿no? 10 centímetros. O sea, casi del tamaño de un puño. Entonces, tiene que disminuir. Si no, si vemos un útero aumentado de tamaño, tenemos que sospechar en atonía uterina. Retenciones placentarias, ¿no? Sobre todo aquellas placentas que están adheridas. Hemos dicho que se puede esperar hasta 30 minutos del alumbramiento. De lo contrario, entonces ya decimos que es una retención de placenta. O más de 15 minutos en alumbramiento dirigido, ¿no? El otro problema son la retención de restos placentarios, ¿no? Sigue sangrando, entonces tenemos que, miren acá, ¿no? Se ve dentro del útero en esa imagen el endometrio como está grueso y es heterogéneo. Entonces ahí hay que sospechar de retención de restos. Ahí ¿qué hay que hacer? Entonces tenemos que hacer un legrado uterino, ¿no? Para eso se tiene que revisar bien después la placenta para evitar de que no haya este problema. Lesiones en el canal del parto, porque hay un sangrado continuo, pequeño pero continuo, ¿no? El útero está contraído, la placenta está completa, pero el sangrado sí es continuo. Entonces hay que revisar dónde está este sangrado. Las inversiones uterinas, aquí están, miren, como
la mucosa se ve hacia afuera, de pronto ves algo rojo que está saliendo, ¿qué es? ¿Crees que si la placenta ya salió, pareciera que fuera placenta y no, es el útero que se está saliendo a través de su mucosa, se ha invertido el útero. Entonces, ¿qué hay que hacer esta maniobra? Vean cómo se hace el puño y se mete el útero, ¿no? Si esto no se hace inmediatamente y se hace después que ha pasado ya el útero, ya no tienes la posibilidad de que el útero se quede ahí y se contraiga. Entonces se termina en histerectomía, pero el problema es, ¿no? Más sangrado y shock hipovolémico y muerte, ¿no? Entonces, esto ya ustedes ya lo conocen, son las pérdidas estimadas de líquido y sangre que se van a hacer en base a la presentación inicial del paciente. Lo vamos a catalogar en 4 grados. El primer grado cuando es hasta 750, segundo grado de 750 a 1500, grado 3 de 1500 a 2000 y grado 4 más de 2 litros, ¿no? Entonces, acá lo importante es ver la frecuencia del pulso y la presión arterial. Vean, viendo nada más la frecuencia del pulso, miren, me puedo identificar si es menos de 100 está en grado 1, más de 100 grado 2, grado 3 más de 120, el grado 4 más de 140. Entonces tengo que tomar también la presión arterial. Entonces ya me voy identificando en este caso en qué grado estoy. Entonces, ¿cómo tengo que responder? Con cristaloides y con sangre, ¿no? Dependiendo del grado que esté. Entonces veamos acá, por ejemplo, o son los otros grados, o son los otros parámetros también que nos dicen en qué grado de shock estamos, ¿no? Si la paciente está muy agitada, si está con palidez, el grado todo esto nos va a llevar a pensar en el grado de sangrado que ha estado eliminando, que ha estado presentando la paciente. Entonces ahí nos va a ayudar muy bien el índice de shock hipovolémico, porque es la mejor forma y nos ha ayudado muy bien en obstetricia este índice de choque, para poder evaluar bien a nuestra paciente, ¿no? Y también cómo aprender a tratarla, ¿no? Entonces, para esto nos va a ayudar a ver qué pacientes van a necesitar una transfusión sanguínea o no, y de esta manera podemos predecir la mortalidad. En obstetricia, el índice de shock normal es de 0.7 a 0.9. Entonces, vean el volumen. Miren, este es un cuadro interesante del volumen sanguíneo por tipo de paciente. En un recién nacido a término, lo normal es en 80, en un recién nacido pretérmino 85 a 100, en un adulto masculino 70, en adulto femenino 65, un poco menos, ¿no? Si es atlético 75 a 70, que es la forma del volumen que nosotros tenemos que reponer, ¿no? Si es delgado 65 a 60 y si es obeso de 60 a 65. Y lo ideal para reponer es que sea a una temperatura ideal, ¿no? 39 grados centígrados. Entonces, estábamos hablando del índice de shock, que es el índice de shock, que es si es más de 0.9, diremos que es shock hipovolémico. Pulso materno sobre la presión sistólica. Entonces, el pulso materno, si está en 80, miren, si es 80 y la presión sistólica está en 120, miren, el índice de shock va a ser en 0.7. ¿No? Si es más de 1.3, vamos a necesitar transfundir sangre a nuestra paciente. Pulso, entonces, acuérdense, índice de shock por encima de 0.9, lo que hacemos simplemente es dividir pulso materno entre la presión arterial sistólica, ¿no? Miren, si el pulso, a medida de que va aumentando el pulso, la presión sistólica va disminuyendo. Si tenemos un pulso de 90 a 90, el índice de shock va a ser de 1. Si tenemos un pulso de 120 y la presión sistólica está en 70, 1.7. Entonces, esta paciente pues ya estará con un shock hipovolémico severo, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro manejo? Va a consistir en realizar primero el diagnóstico de las 4 T's. O sea, si es el tono uterino, si es el trauma, si es el tejido o es de trombo, ¿no? Verificar el estado de involución del útero y revisión manual de la cavidad uterina. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la principal causa de
de hemorragia postparto es por atonía uterina. Hemos visto hasta un 70-90% es la causa, ¿no? de hemorragia postparto. Entonces tengo que evaluar bien mi placenta, si está completa o no, si hay restos de membrana que han podido quedar o no. Entonces, ¿qué hago? Verifico la placenta, veo si los cotiledones están completos o no. Eso hemos visto ya en una de las clases que hemos hecho. Y con una gasa tengo que incluso secar, ¿no? Toda la placenta. Y hay zonas donde se ve sangrado, significa que se ha quedado un cotiledón. Entonces inmediatamente tengo que revisar el útero, ¿no? Tengo que revisar. Revisar luego con valvas. En caso de que esa no sea la causa de por qué esté habiendo tanto sangrado, tengo que revisar el canal del parto, porque de pronto hayan desgarros, hayan lesiones que estén haciendo un pequeño sangrado, o puede ser también el cervix, ¿no? Que sea la causa de ese sangrado. Entonces, una vez revisado, haré pues la sutura adecuada, ¿no? Entonces, el tono, una vez más, es el 70% de las causas de hemorragia postparto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es un masaje y compresión bimanual, ¿no? Masaje y compresión bimanual. Utilizamos uterotónicos. ¿Cuáles? La oxitocina. En orden, oxitocina, ergometrina y en última instancia, pues el misoprostol, ¿no? Se puede utilizar balón endouterino, ahí tenemos el balón hay balones específicos, se me fue, no. El balón de Bacri, ¿no? Es un balón que se coloca dentro del útero para comprimir. La idea es comprimir las arterias uterinas, las arterias espirales, ¿no? Y de esa manera evitar el sangrado. Hay otras técnicas, también técnica de SEA que vamos a ver ahora, el empaquetamiento, embolización arterial y finalmente pues la histerectomía. Entonces, ¿en qué consiste la compresión bimanual? Vean, ¿no? Una mano se coloca en el fondo uterino y otra mano transvaginal, ¿no? Y la idea es presionar el útero, ¿no? Para comprimir esas arterias que están sangrando. La segunda es administrar los fármacos uterotónicos. Oxitocina, 40 unidades internacionales en 40 minutos por minuto. Añadir a eso la ergometrina. Luego, en caso de que persista, utilizamos el misoprostol. 4 tabletas de misoprostol vía intrarrectal, transrectal o sublingual, ¿no? Por vía transrectal es que se absorbe mucho más rápido. Y finalmente el ácido tranexámico, 1 gramo vía endovenoso. Este ácido tranexámico se utiliza como coadyuvante a la hemorragia. ¿Por qué? Porque es como nos decía un docente, es como cuando queremos hacer en la casa, paramos las columnas. Entonces, ¿qué usamos? Vamos a usar cemento, ¿no? Cemento, piedra y agua. Entonces, si yo solamente pongo la piedra y digo, ¿y está parado está parada la columna? No, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita algo que una esa piedra, ¿no? Entonces, ¿para qué se pone entonces en ese caso? Vamos a poner arena, vamos a poner el cemento. Entonces, el cemento es como si fuera el ácido tranexámico. Es algo así. Para eso nos va a ayudar el ácido tranexámico, ¿no? Para poder ayudar en esta hemorragia, ¿no? Que se pueda contraer y se pueda coagular bien la sangre para evitar mayor sangrado. Entonces, esa es la idea de utilizar todos estos medicamentos. ¿Qué más podemos hacer? La compresión aortoabdominal. La idea es comprimir la aorta para evitar el sangrado. Esto si estamos en periferia, ¿no? Hasta llegar a un hospital de tercer nivel. Se coloca el balón intraútero y después se va administrando 100 cc cada 15 minutos de solución, puede ser cloruro, solución salina, ¿no? Mientras se va esperando o se va decidiendo si se va a terminar con una histerectomía o no. Entonces, sales que se pueden hacer, ¿no? Y para eso se utiliza
preservativo, una sonda Foley, ¿no? Y con cloruro, ¿no? Entonces funciona casi como un balón de Bach, así, ¿no? Utilizando un preservativo. Esto en forma artesanal. Y la idea es para colocar dentro del útero, ¿no? Y poder producir esta compresión hacia los vasos arteriales de modo que el útero se contraiga, ¿no? Intentar una contracción de las arterias uterinas y evitar de esta manera el sangrado. Hay otras técnicas, que la técnica de SEA, este es un médico mexicano, ¿no? Que ideó para controlar la hemorragia obstétrica. Para eso, esto en caso de que estemos, por ejemplo, en una zona alejada, ¿no? Hasta llegar a un hospital de tercer nivel. Colocamos dos pinzas Fester, como están viendo acá. Dos pinzas Fester, de esto, ¿no? Después de la extracción manual. Luego el de la trombina es un trastorno de la coagulación. Entonces tengo que ver ahí la historia clínica de la paciente, preguntar y pedir un perfil de coagulación, porque puede ser pues que la paciente esté anémica, que haya trombosis, que haya hemofilia, ¿no? Entonces, y de petequias, hay que identificar qué es lo que ha tenido esta paciente, ¿no? Entonces, vean, este es de la sociedad canadiense del Royal de ginecobstetricia, la sociedad del Royal canadiense. Acá lo que nos dicen como un manejo preventivo, no importante el masaje uterino para, por ejemplo, para FIGO. Acá la sociedad canadiense nos dice que no es beneficioso como una profilaxis para la hemorragia postparto, pero ayuda en caso de que estemos lejos, ¿no? Los uterotónicos, esos sí son importantes y se recomienda el uso del ácido tranexámico, ¿no? Pero no basta con el ácido tranexámico. Esto es como un apoyo a los uterotónicos, porque tenemos que utilizar la oxitocina, ¿no? En casos de cesárea, por ejemplo, para reducir la pérdida sanguínea en mujeres que tienen factores de riesgo para hemorragia postparto. Entonces, este es el ABCD de la emergencia obstétrica. Tiene que estar ahí el médico ginecobstetra, ¿no? Donde va a identificar las 4 T's, ¿no? Esto, miren, se tiene que hacer en 20 minutos, a la par estar evaluando con el anestesiólogo o el intensivista, ¿no? Hacer el monitoreo, los laboratorios y estar viendo que les
estén colocando 2 accesos endovenosos, ¿no? Y ir administrando bolos de líquido endovenoso. Esto en 20 minutos. Se supone que si en 20 minutos no ha mejorado, la idea es que en 20 minutos ya mejore. Si no mejora, entonces las de segunda instancia tengo que utilizar un balón hidrostático, como hemos visto, el balón de Bakri, o utilizar, hay unas técnicas antineumáticas, hay unos pantalones que lo vamos a ver ahora, y hacer suturas hemostáticas, ¿no? Tengo que seguir viendo, monitorizando así a decidir. Ya en una hora ya debí de haber decidido si esa paciente va o no a histerectomía, porque a mayor tiempo, mayor el shock hipovolémico y mayor la posibilidad de muerte materna, ¿no? Con todos los daños que esto implica. Entonces, vean, uno de los principales problemas de los médicos es que no sabemos cuantificar bien la sangre y creemos que no ha sangrado mucho, ¿no? Es el sangrado esperado, pero no, vean, acá lo importante es más o menos ir viendo y que esto que les quede claro, ¿no? La gasa, una gasa de 10 por 10, como las que están viendo ahí en el balde, totalmente empapadas, significa que cada gasa tiene por lo menos 60 mililitros de sangre aproximadamente, esas gasas de 10 por 10. Las compresas de 30 por 30, esas tienen ya 140 de sangre, 140 mililitros. Si yo peso, el peso de gasas en total pesan 1 kilo, entonces significa que tiene 1000 mililitros de sangre. Miren, como en la segunda figura, si son sábanas de la camilla con abundante sangre, se ha extendido toda la camilla, yo tengo que pensar que por lo menos esa paciente ha sangrado 1 litro. Y si es que se derrama la sangre al suelo, eso lo vamos a ver por ejemplo, cuando estamos operando en cesárea, se ve que la sangre no solamente se ha quedado en la camilla, sino ha caído al suelo. Significa que esa paciente ha sangrado por lo menos 1500, 1,5 litros. Ya, 1,5 litros. Vean luego, aquí hay una figura importante, la posición. Cuando yo a mi paciente, si estoy en sala de parto, por ejemplo, y se está chocando, tengo que levantar las piernas a 45 grados. ¿Por qué? Porque eso me está aumentando en 300 cc la cantidad de sangre que está yendo como retorno venoso, ¿no? Entonces, inmediatamente tengo que activar mi clave roja si esto está sucediendo. Tengo que llamar a todo el equipo. Entonces, ¿quién es el equipo? Médico, anestesiólogo, intensivista, los personal de obstetricia que esté en el servicio, enfermeras, técnico de enfermería, camillero, laboratorio, salas de cirugía, cuidados intensivos, transporte. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay algo que me pareció interesante y me comentaron que están haciendo en el hospital regional, es que cuando hay una clave roja, tienen un celular, todos están en esa clave roja, están en un WhatsApp. Entonces, ni bien hay una clave roja, todos escriben ahí, ¿no? Que está viendo clave roja en tal lugar. Entonces, todos vienen y apoyan. Todos los que están en ese momento en el hospital. Ahora, si es que nos están transfiriendo, ¿cuántas veces, por ejemplo, creo que sí les comentó el doctor, cuántas veces se ha visto en el hospital regional? Eso yo lo he visto de interna. Llamaron de Espinar, recuerdo en uno de esos días llamaron de Espinar que había una clave roja y estaban trasladando, entonces felizmente sabían su grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los del hospital? Cogieron una ambulancia y se llevaron 3 unidades de sangre. Entonces fueron y hicieron el alcance en Sicuani, y en Sicuani ya viniendo desde Sicuani ya le estaban poniendo la sangre, ¿no? Y así la llevaron hasta el hospital, y ni bien llegó al hospital, histerectomía. Entonces la idea es que no llegue a mayores problemas, ¿no? Entonces, vean, en el primer nivel, si yo identifico una paciente con shock moderado, estar en estadio 2, tengo que llamar urgentemente, hacer mis llamadas de referencia a los hospitales de referencia para decir que estoy trasladando a esta paciente, ¿no? Sobre todo si es que tienen todos estos síntomas, si el sensor está agitado, pulso mayor de 90,
está hipotensa, la frecuencia respiratoria más de 30, llenado capilar más de 1 segundo, disminución de la perfusión, ¿no? Que vamos a ver porque la paciente está pálida, fría, ¿no? O en un estadio 3 peor, ¿no? Cuando aquí ya tenemos un sangrado mayor a 1500, con el cesorio agitado, pulso más de 100, hipotensa, frecuencia respiratoria más de 30, llenado capilar más de 2 segundos, y hay una pues, gran palidez, sudoración y frialdad. Entonces, para el sangrado, miren, todas estas técnicas que tengo que usar, ¿no? Y lo importante, si estoy en un centro de salud lejano, tengo que poner mis 2 vías de acceso vascular, 2 buenas vías periféricas, número 18 si es posible, ¿no? 16, para que tengan buena perfusión, ¿no? Ahora sí se puede una vía venosa central, pero en periferia pues no vamos a esperar a hacer eso. Con 2 buenas vías periféricas para poder transferir. Mientras tanto puedo estar usando, ¿no? Lo que vemos acá, la oxitocina, el metergin, la ergometrina, el misoprostol. Si puedo usar y tener un balón de Bacri en buena hora. Si tengo un balón de Bacri artesanal que hace rato lo puedo hacer y tengo la experticia, pues lo haré, porque si no tengo, preferible, ahí voy a terminar, voy a tomarme más tiempo. Entonces, el tiempo aquí es lo importante, ¿no? Puede estar, miren, presionando, haciendo una presión aortoabdominal en buena hora. Ahora, miren, esta técnica son predantas antineumáticas, la que ven esta de azul, ¿no? La idea es que estén más presionados a nivel de los miembros inferiores. ¿Para qué? Para que toda la sangre pueda retornar hacia el abdomen y el corazón, ¿no? Entonces, estos trajes antineumáticos han salvado la vida en un muy buen porcentaje, ¿no? De lo contrario, entonces pensar en hacer otras técnicas antes de la histerectomía, por ejemplo, lo que ven aquí en la figura del centro, ¿no? Es el útero con una técnica que se llama la técnica de Hyman o técnica de Belinch, ¿no? Se empaqueta el útero, se ponen esos 2 hilos hacia ambos lados para que el útero pueda disminuir de tamaño y contraerse, ¿no? Entonces, a presión le ponemos esos puntos para disminuir el sangrado. Eso se llama empaquetamiento, el empaquetamiento uterino. Bueno, ojalá que nos alcance tiempo si podemos, entonces esto con ayuda de su compañero Juan Diego, podemos hacer estas técnicas en el audito, en anatomía, ¿no? En el centro Anfiteatro, doctor. el anfiteatro, perdón. Entonces ahí podemos hacer esas técnicas, ¿no? Así es que nos permite el tiempo. Bien, ¿qué más? Entonces la idea, vean, es intentar hacer todas estas técnicas. Ahora podemos hacer la técnica de SEA también, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo se hace y cómo podemos trabajar desde el primer nivel. Entonces el manejo de shock, por ejemplo, vean acá es un caso clínico que les traigo. Es una paciente, por ejemplo, de 60 kilos, que tiene una presión de 78/50, tiene una frecuencia cardíaca de 112, su llenado capilar está en más de 2, tiene palidez y sudoración profusa. Entonces le voy a calcular la volemia, cuánto el peso por 60, ¿no? 60 cc, que es lo que hemos visto cuando les he visto a una paciente mujer, ¿no? Cuánto es la cantidad de líquido que se le tiene que poner, es 60. Entonces sale 3.900, hago mi cálculo de las pérdidas. Entonces, ¿cuánto ha podido perder esta paciente si está con esta frecuencia cardíaca 112, con una presión arterial tan baja y llenado capilar 2? Entonces tiene una pérdida más o menos 35%, ¿no? Entonces con esto saco cuánto ha podido perder, entonces sería 1.365. ¿Cuánto tengo que reponer? Entonces inicio con 500 cc a chorro y la reevalúo en 5 minutos. Y el resto del volumen que me quedaría le administro hasta lograr una presión arterial sistólica de 90 y un pulso menos de 100. Y aparte tengo que utilizar también las otras maniobras, ¿no? Para disminuir el sangrado. Y como mantenimiento le paso 3 veces lo que perdió en las próximas 24 horas, 1.365 por 3, son 4 litros casi, que le mando en 3 retos y luego le voy pasando la diferencia, ¿no?
Entonces, vean, más o menos esta es la forma de cómo tengo que yo manejar mi shock, porque tampoco es esa ni se le falta y le lleno de líquido, sino también que voy a pasar por un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que aprender a manejar y hacer estas prácticas para ver cómo yo voy a hacer la reposición a mi paciente, ¿no? De líquido y cómo manejar mi sangrado. Entonces, no se olviden lo importante de las 4 T's y hacer un buen diagnóstico de mi paciente y y la reposición de volúmenes, ¿no? Y la reposición de volúmenes. Importante, no solamente con esto, sino también con transfusión sanguínea, de acuerdo a los cuadros que hemos visto. Muy bien, jóvenes, entonces ahí nos quedamos. Si no hay alguna pregunta, eso sería todo. Bien, espero que haya quedado. Gracias, doctora. Muy bien, Karen. Bien, ¿se entendió? Sí, doctora, estaba entendiendo. Doctora, estaba claro. Bien, muy bien. Entonces, jóvenes, ahí nos quedamos y con su compañero Juan Diego, a ver si vemos para que podamos hacer estas prácticas, ¿no? De lo que hemos visto, la técnica de SEA, usar un balón Bacri artesanal por lo menos, y e ir evaluando a nuestra paciente con un caso clínico como el que hemos. Muy bien, jóvenes, entonces ahí nos quedamos.